Bien, ¿se ven las diapositivas, chicos? Sí, doctor. Perfecto. Entonces decíamos, un poquito de problemas con internet, van a disculpar, que todo lo que está por encima de la abertura pélvica superior es la pelvis mayor y lo que está debajo, entre la pelvis mayor y la abertura superior inferior de la pelvis, es la cavidad pélvica verdadera o menor, que es la que nos interesa. ¿Por qué? Porque acá se encuentran los órganos pélvicos verdaderos, parte terminal de los uréteres, vejiga, uretra, órganos internos pélvicos masculinos, femeninos, y el recto se encuentra en la pelvis menor. En un trauma pélvico es importante conocer la anatomía y la relación de estos órganos con las estructuras óseas para determinar qué órganos pueden haber sido lesionados. Muy bien. Solo un recuerdo del hueso coxal. En su cara medial, el hueso coxal presenta una espina ilíaca posterior superior, una espina ilíaca posterior inferior, lugar de inserción de ligamentos y músculos de la espalda, de los músculos glúteos, una espina ilíaca antero superior, antero inferior, que sirven de inserción a músculos del miembro inferior, a músculos de la pared abdominal, una cresta ilíaca que tiene un labio medial y un labio lateral. La porción superior se conoce como tubérculo o tuberosidad ilíaca. Una fosa ilíaca que sirve de inserción al músculo ilíaco, la cara auricular para articularse con la cara auricular del sacro, en la articulación sacroiliaca. Observamos la línea arqueada, la línea pectínea, el pecten del pubis, la espina ciática o isquiática, la escutura ciática mayor, la escutura ciática menor, la tuberosidad isquiática, que es donde estamos sentados ahora todos nosotros, la rama isquiática, rama superior e inferior del pubis, cuerpo del pubis, cara cindisaria del pubis y el foramen obturador. Recuerden que este foramen no va a estar así abierto en vida, ¿no? Está cerrado por una membrana obturatriz y sellada por un músculo obturador interno por dentro y un músculo obturador externo por fuera. Recuerden que las incisuras isquiáticas mayores y menores, al estar cruzadas por los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso, van a formar un foramen isquiático mayor y un foramen isquiático menor. Importantes espacios para la transición de músculos de la pelvis al perineo, de la pelvis a la región glútea, vasos y nervios que salen de la pelvis en dirección a la región glútea o al perineo. En la cara lateral, la novedad es la presencia de las líneas glúteas, que son estas, ¿no? Superior, media e inferior, que sirven de inserción a los músculos glúteos. La novedad es la presencia del acetábulo, el cual es importante para alojar a la cabeza del fémur en la articulación de la cadera. Observamos también la porción externa del foramen obturador, que recuerden está sellado por la membrana obturatriz y el músculo obturador externo por fuera. Bien. Un detalle importante también es estas dos elevaciones. La más medial se denomina cresta del pubis y la lateral se llama tubérculo del pubis. Estas dos elevaciones sirven para inserciones de músculos del abdomen y músculos del miembro inferior. Por ejemplo,
¿Se sigue viendo las diapositivas, chicos? ¿O me salí? Ya no, doctor. Se cortó, doctor. Mucha interferencia. ¿Ahora sí? ¿Volvimos? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Bien, decía, ¿por qué es importante conocer la parte ósea? Justamente para esto, ¿no? Para interpretar un rayos X. Nosotros también tenemos que conocer la ubicación normal del hueso coxal, derecho-izquierdo, saber que esto no es una fractura, ¿no? Que esto es la cavidad articular de la articulación sacroiliaca, que esta es la sínfisis del pubis, que estas no son dos balas que han perforado el hueso coxal, sino son los forámenes obturadores. Es importante también conocer la disposición de las vísceras. Fíjense cómo el colon sigmoides desciende en forma de S y luego se va a continuar con el recto. Traumas, en accidentes de tránsito, caída de altura, es frecuente la fractura del hueso coxal con daño de vasos y órganos pélvicos. Bien. Cuando veamos la radiografía de un niño, veremos no un hueso coxal, sino tres partes de este. Un ilion, un isquion y un pubis articulándose en el acetábulo, formando el famoso cartílago triradial. Entonces, cuando veamos un rayos X de un niño, esto no es una fractura, sino son los puntos de unión de estos tres huesos que después de los 12, 14 años comenzarán a formar el hueso coxal. Bien. Diferencias entre pelvis masculino y femenino. Tienen este cuadrito que es muy importante para su examen. Recuerden que en la parte práctica los huesos de los varones son mucho más gruesos y pesados que de las mujeres, ¿no? Es una diferencia rápida para darse cuenta. Otra diferencia rápida es la altura. Fíjense como en el varón el hueso coxal es más vertical. En cambio, en la mujer el hueso coxal está ligeramente inclinado. Eso hace que las mujeres tengan caderas, tengan pelvis mucho más anchas, ¿no? Un detalle importante, el ángulo subpúbico. El ángulo subpúbico es mayor en las mujeres y es menor o más agudo en los varones. En el cuadro que ustedes tienen, el ángulo subpúbico masculino es menor a 60, menor a 70 grados, ¿no? Tienen que ser pequeños. En cambio, en las mujeres, el ángulo subpúbico es mayor. Esto para el mecanismo de trabajo de parto. Entonces, para que puedan guiarse, cuando hacen una señal de amor y paz, por ejemplo, más o menos ese es el ángulo que tiene el ángulo subpúbico masculino. En cambio, cuando extienden el dedo pulgar y el índice, fíjense que es más ancho, más o menos ese es el ángulo subpúbico en la mujer. Bien, otra diferencia importante es a nivel de las espinas isquiátricas. Las espinas isquiátricas masculinas están invertidas y miran siempre medialmente hacia la línea media. Son gruesas y grandes. Las espinas isquiátricas femeninas son más delgadas y en general están evertidas, que quiere decir están giradas hacia lateral, hacia afuera, para permitir el paso del producto en el trabajo de parto. Una diferencia fundamental es a nivel de la abertura superior de la pelvis, en la cual el promontorio del sacro en el varón está protruido hacia adelante, lo que le da un aspecto de una manzana o un corazón visto superiormente a la abertura superior de la pelvis. En cambio, la abertura superior femenina, el promontorio está hacia atrás, lo que la hace ancha, la hace ovalada. ¿Sí?
Bien, volvemos de nuevo. Decía que la pelvis antropoide presenta un diámetro anteroposterior o longitudinal que presenta en algunas personas altas, etcétera, en varones generalmente, ¿no? Y la pelvis platipeloide se presenta en mujeres bajitas con caderas anchas, en la cual los diámetros anteroposterior y transversal, sobre todo el transversal, es mucho más amplio que el anteroposterior. Eso se llama pelvis platipeloide, presente en mujeres de contextura baja, por ejemplo. Bien. Continuamos. Vamos con las paredes de la pelvis. Para estudiar la pelvis debemos tener en cuenta sus paredes. Tiene una pared anterior, una pared lateral y una pared posterior. Y un piso. La pared anterior está formada principalmente por los huesos del pubis. Tanto el cuerpo como las ramas van a formar esta pared anterior. En la pared lateral, vamos a tener la cara interna del hueso coxal con el foramen obturador sellado por su membrana obturatriz y con la presencia de este músculo que es el músculo obturador interno. El músculo obturador interno va a originarse en los márgenes internos del foramen obturador. Su tendón va a dirigirse inferior a la espina ciática para pasar por el foramen ciático menor, por acá. El obturador interno sale por el foramen ciático menor para insertar bien. La pared posterior está formada por la cara anterior del sacro y del coxis. Tenemos también en la pared posterior al músculo piriforme, que es importante porque forma el lecho del plexo sacro. El piriforme es importante porque forma el lecho donde se forma el plexo sacro. Este músculo piriforme abandona la pelvis por el foramen ciático mayor para dirigirse al trocánter mayor del fémur. Pues acá hay dos preguntas, ¿no? ¿Qué músculo abandona la pelvis por el foramen ciático menor? El obturador interno. ¿Qué músculo abandona la pelvis por el foramen ciático mayor? El músculo piriforme. Tomen en cuenta eso. Bien, hacia abajo en el piso o suelo de la pelvis, nosotros encontraremos al diafragma pélvico. Este diafragma pélvico está formado por el músculo elevador del ano y el músculo coxígeo. El músculo elevador del ano va a estar formado por tres estructuras que son el músculo puborectal, pubocoxígeo e iliocoxígeo. El músculo puborectal proviene de la cara interna del pubis, rodea al recto como un cabestrillo, formando el importante ángulo rectoanal que mantiene la continencia fetal. El músculo pubocoxígeo se extiende desde la porción anterior del arco tendinoso hasta el coxis. Y el iliocoxígeo se extiende desde la parte posterior del arco tendinoso del obturador interno hasta el coxis. Estos tres músculos forman el elevador del ano, que está inervado por el nervio del elevador del ano, que es parte del plexo sacro. Tienen la función de la continencia de los órganos pélvicos, sostienen a los órganos pélvicos, aguantan la presión que llega del abdomen hacia la pelvis. Recuerden que no hay una separación entre la cavidad abdominal y pélvica, es una sola cavidad abdominopélvica. Por lo tanto, la presión del abdomen va a llegar a la pelvis y el elevador
Una- Bien, continuamos. ¿Se pueden ver las diapositivas, muchachos? Sí, doctor. No, no me deja el Zoom, no me está dejando. Muchachos. Bien, en la mujer, el hiato genital permite el paso de la vena dorsal del clítoris, la uretra femenina y la vagina. Esa es la diferencia con el hiato genital masculino. Bien, vamos avanzando. El peritoneo. El peritoneo llega a la cavidad pélvica. En el varón, el peritoneo va a replegarse desde la pared interna del recto del abdomen, llega a la pared superior de la vejiga, sigue lateralmente, llega al recto y sube hacia arriba nuevamente, cerrando la cavidad peritoneal entre la vejiga y el recto, dejando un espacio llamado fondo de saco recto vesical. Fíjense, recto vesical. Lo que hace que se cierre completamente la cavidad abdominopélvica peritoneal. Lo que no sucede en la mujer. En la mujer es diferente, ¿no? El peritoneo llega de la pared interna del abdomen, rodea la vejiga, la cara anterior del útero, formando un fondo de saco vésico uterino, rodea el útero, forma los ligamentos anchos, llega a relacionarse con el recto y forma el famoso fondo de saco recto-uterino o de Douglas. Sin embargo, acá hay que señalar algo importante. La cavidad abdominopélvica peritoneal está en comunicación con el medio exterior en la mujer. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que la vagina se comunica con el útero con las trompas uterinas y las trompas uterinas están abiertas hacia la cavidad pélvica peritoneal, lo que hace una comunicación anatómica real entre la cavidad abdominopélvica peritoneal y el medio exterior, ¿no? Entonces, bacterias, virus pueden llegar a la cavidad pélvica simplemente por vía ascendente, ¿no? Por eso debe haber una buena higiene femenina en los genitales femeninos. Bien. El peritoneo se repliega lateralmente al útero para formar los famosos ligamentos anchos. Vamos con arterias de la pelvis. Creo que el zoom está mejor. Esperemos que no se vaya cortando. ¿Se me está escuchando, chicos? Sí, doctor. Perfecto, una belleza. Entonces acá nosotros tenemos a la arteria aorta abdominal que se bifurca en ilíaca común derecha, ilíaca común izquierda, la cual después de un corto trayecto de unos 4 o 5 centímetros se divide anterior a la articulación sacroiliaca en arteria ilíaca externa y arteria ilíaca interna. La arteria ilíaca externa sigue por el estrecho superior de la pelvis, atraviesa el ligamento inguinal y se convierte en arteria femoral. Esta arteria ilíaca externa, antes de convertirse en arteria femoral, va a dar origen a la arteria epigástrica inferior y la arteria ilíaca circunfleja profunda. Preguntas de examen, ¿no? La arteria ilíaca externa va a dar dos colaterales, epigástrico inferior y arteria ilíaca circunfleja profunda.
La arteria ilíaca interna, que entra a la cavidad pélvica, va a dividirse en un tronco anterior y un tronco posterior. Este tronco posterior va a dar origen a las arterias que son la glútea superior, es la rama más gruesa de todas las ramas de la ilíaca interna, las arterias sacras laterales, superior e inferior, y la arteria iliolumbar. Tronco posterior, glútea superior, iliolumbar, sacras laterales, ¿no? El tronco posterior a veces ni existe, ¿no? Sale directamente de la ilíaca interna, las ramas. Es muy variable, como lo han visto en práctica. El que es más consistente es el tronco anterior, de unos 4 centímetros de longitud, y que da origen a las siguientes ramas. Una arteria umbilical que se oblitera, recuerden que es esta arteria umbilical que estaba en el cordón umbilical, desde cómo se ha obliterado y ha formado el ligamento umbilical. De esta arteria umbilical emergen arterias vesicales superiores para irrigar la vejiga urinaria. Esto sucede en ambos sexos, varones y mujeres. Varones y mujeres también tienen una arteria obturatriz que se dirige hacia el foramen obturador para irrigar el compartimiento medial del muso. Varones y mujeres también tendrán la arteria glútea inferior y la arteria pudenda interna. La arteria pudenda interna sale de la pelvis por el foramen ciático mayor y entra al perineo por el foramen ciático menor, siendo la principal arteria del perineo. Una arteria que hay en varones y mujeres también es la arteria rectal media, que va a irrigar la parte media e inferior del recto. Bien. Solo los varones presentan la arteria vesical inferior. Esta arteria vesical inferior, que está solo en los varones, irriga la cara inferior de la vejiga, irriga la vesícula seminal, la ampolla del No va a salir son. micrófonos, chicos. Hay algunos micrófonos abiertos. Tengo algunos. No, pero han cambiado, este último han cambiado todo. Micrófonos, Mimi. No sé quién más está hablando. Por favor, los micrófonos. Bien. Decíamos que los varones tenemos arteria vesical inferior, que irriga la vejiga, la próstata, la vesícula seminal. A veces la arteria rectal media y la vesical inferior emergen de un solo tronco. En las mujeres es un poco más complicado, ¿no? Las mujeres, además de tener arteria umbilical, además de tener arteria obturatriz, tener arteria pudenda interna, arteria glútea inferior y tener rectal media, presentan una arteria llamada vaginal. Esta arteria vaginal va a suplir la función de la vesical inferior en el varón, es decir, que va a llegar la cara inferior de la vejiga y obviamente la vagina. La mujer tiene la arteria uterina, que va a rodear al uréter, va a pasar sobre el uréter, más o menos a nivel del cervix uterino, para luego llegar el útero, ¿no? Entonces, esta relación es importante de la arteria uterina con el uréter. Cuando se hace una histerectomía, es decir, extirpar el útero, el cirujano o el ginecólogo, al ligar la arteria uterina, debe tener cuidado de no cortar el uréter, ¿no? Porque sería una gran complicación iatrogénica cortar el uréter. Entonces, una pregunta de examen puede ser, indique la relación de la arteria uterina antes de entrar hacia el útero. La estructura con la cual se relaciona es el uréter. Bien. Repasemos entonces, ramas del tronco posterior. Veamos con otras imágenes. Ramas del tronco posterior, arteria iliolumbar, arterias sacras laterales, superior e inferior, y arteria glútea superior. Fíjense que dice hipogástrica, ¿no? En los libros de cirugía verán que la arteria ilíaca interna tiene este nombre, por si acaso, arteria hipogástrica. El tronco anterior estará representado por la arteria umbilical, que tiene vesical superior, arteria obturatriz,
arteria glútea inferior, arteria pudenda interna, las arterias rectales medias, vesical inferior en el varón, y en la mujer, la arteria vaginal, de cuenta de la arteria vesical inferior, y la arteria uterina para llevar útero, ovarios y trompas uterinas. ¿Se me escucha bien, chicos? ¿Está mejor mi internet? Sí, doctor. Una belleza. Algo que hemos visto en la práctica con mis estudiantes es que muchas veces existe una arteria obturatriz accesoria o principal, ¿no? Cuando existe esta arteria obturatriz accesoria, nace de la arteria epigástrica inferior y es una comunicante con la arteria obturatriz principal. Es importante este conocimiento porque está en el área inguinal. Miren, este es el ligamento inguinal. Cuando ustedes sean cirujanos y hagan una cirugía de reparación de hernia, tienen que tomar en cuenta que puede haber una arteria obturatriz accesoria, que si la cortan va a provocar una gran hemorragia. Tienen que tener en cuenta. Y más aún cuando esta arteria sea la principal. Hemos visto en el cadáver que a veces la arteria obturatriz principal nace del epigástrico inferior y no de la arteria ilíaca interna, ¿no? Eso pasa en un 20% de las personas, pero en las pelvis que tenemos en mi grupo hay muchas arterias obturatrices que nacen de la epigástrica inferior directamente. Bien. Para los cirujanos, esa arteria obturatriz accesoria o aberrante se denomina arteria corona mortis, ¿no? Deben tener cuidado al hacer la separación de la hernia para evitar hemorragias futuras. También llegan a la cavidad pélvica las arterias rectales o hemorroidales. La arteria rectal superior, que es rama terminal de la arteria mesentérica inferior, la arteria rectal media, que proviene de la arteria ilíaca interna, tronco anterior, y la arteria rectal inferior, que proviene de la arteria pudenda interna. Estas tres arterias rectales van a llegar el recto y también van a llegar el conducto anal. En cirugía se llaman hemorroidales, superior, media e inferior. Siguen entrando y eso creo que nos limita el internet, ¿no? Bien. La arteria uterina, decíamos, que nace del tronco anterior del ilíaco interno, cruza el uréter y se dirige al cuello del útero. Bien. Decía que la arteria ovárica irriga la parte lateral de la tuba uterina y también la parte lateral del ovario. Recuerden que la arteria ovárica procede de la aorta abdominal, ¿no? Muy bien. Los plexos venosos de la cavidad pélvica van a rodear las vísceras y formar plexos sobre estas. Por ejemplo, un plexo vesical, un plexo prostático, un plexo vaginal, un plexo uterino. Y esos plexos van a dar origen a venas que llevan los mismos nombres que las arterias, ¿no? Venas vesicales superiores, inferiores, venas glúteas inferiores, venas internas, etc.
Bien, decía que la vena dorsal profunda del pene drena en el plexo venoso preprostático y esa es una referencia importante y pregunta de examen. La vena dorsal profunda del pene drena en el plexo venoso preprostático. En la mujer hay vena dorsal profunda del clítoris y drena en el plexo venoso prevesical. Bien, vamos avanzando. No hay mucha complicación en el drenaje linfático. Solo quiero decirles que fíjense que todos los nódulos linfáticos de los no nos deja el internet, Eric, no nos deja avanzar. Sí, doctor, el internet está mal. ¿No? Se sale mucho, Eric, no sé si es mi internet, es un enlace, ¿qué será? ¿No sabes, Eric? Internet, ¿no? Y si creamos un enlace por mí, creo que es más fácil. Sí, es más estable. Que no somos muchos, ¿no? Sí, doctor, Somos está bien, no hay 49. problema. ¿Qué? Está bien, no podemos crear el Meet. ¿Tú lo vas a Ahora crear? les mandamos por el mismo chat, doctor. ¿Cómo? Les mandamos ahorita por este mismo chat. Ya, crea un Meet, mucho más fácil porque como estamos 50 personas, está suficiente en Meet. Doctor, ya está un enlace en el chat. Pueden ingresar ahí, chicos, para continuar, por favor.